hago entrega de un posicionamiento en contra de la arbitraria y unilateral imposición de aranceles del gobierno de Estados Unidos de América y su presidente Donald Trump a nuestro país, firmado por los coordinadores y por la totalidad de los integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y de Morena. Asimismo, le solicito que le dé lectura y con fundamento en los artículos 108, 109 y 110 del mismo reglamento, lo someta a consideración de la Asamblea de inmediato, con el propósito de que en caso de ser aprobado se pueda asumir como un posicionamiento oficial a nombre del Senado de la República. Es cuanto, presidente. Que es facultad de la presidencia, de la mesa directiva, hacer posicionamientos desde este lugar a nombre de la Cámara de Senadores. Es un derecho y una responsabilidad. Yo, en esa condición, he decidido hacer mío este documento y presentarlo al Pleno de esta soberanía. Sin embargo, no tendría ningún motivo de debate al presentarse desde la presidencia de la mesa directiva. Sin embargo, creo que el momento, la delicadeza del momento, su importancia, su relevancia, implica no solamente rechazar de manera categórica esta decisión unilateral, arbitraria, irresponsable del gobierno de Estados Unidos de fijar aranceles a nuestra patria y a Canadá también, de poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio y de abrir una guerra comercial que desde mi punto de vista a nadie conviene. Estoy convencido que debería toda la patria, todo el pueblo cerrar filas en contra de esta ofensiva. Y se intentó en la Junta de Coordinación Política sacar un funcionamiento conjunto. Como esto no fue posible, lo que haremos es lo siguiente. Leeré el documento y una vez leído el documento se abrirá una lista de oradores, es un acuerdo de la mesa directiva, de posicionamientos por cada grupo parlamentario en orden ascendente. Efectivamente hubo hoy en la mañana Junta de Coordinación Política. Usted no estuvo presente, presidente, yo sí estuve ahí. Lo que nos planteó el presidente de la Junta de Coordinación Política fue que iban a redactar un documento que querían inclusive consensar también con la Cámara de Diputados y que nos compartirían el texto para que pudiéramos fijar posición en términos de acompañar o no acompañar. No faltó a la verdad, eso fue lo que ocurrió. Usted ahora acaba de decir que no hubo condiciones, eso no ocurrió. Lo que nosotros respondimos, y me parece que es de sentido común, fue que no nos podíamos pronunciar sobre un documento que no conocíamos. En honor a la verdad le digo, yo no conozco el texto que está usted ahora por leer y le adelanto, nos parece una falta de respeto a los grupos parlamentarios el que no hayamos construido de manera conjunta el documento, el que ustedes de manera unilateral ahora nos lo lean y nos exijan que nos pronunciemos a favor o en contra. De una vez le digo, estamos en contra de los aranceles y de su imposición unilateral. De eso no tengan ninguna duda. Y estamos a favor de reiterar que la patria es primero. Si pretenden que ahorita votemos un documento que no conocemos y sobre el cual no tuvimos oportunidad de opinar, le adelanto nuestra posición. No votaremos ni a favor ni en contra del documento, por una razón sencilla, porque no lo conocemos. Y no tienen por qué conocerlo, es facultad, lo conocen en el momento que lo lea, lo conocerán en el momento que lo lea. Y yo he dicho que justo como puede haber controversia sobre el documento, se abrirá un debate. Doy lectura al pronunciamiento que está a consideración de esta Asamblea, que se abrirá la discusión y si no hay discusión se pasará directo a votación. Unidad nacional frente al injerencismo. Desde la Cámara de Senadores, lugar donde residen las facultades internacionales del Congreso de la Unión,
Respaldamos con firmeza y orgullo el llamado a la unidad nacional realizado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por ello, condenamos enérgicamente la negativa al diálogo y a la cooperación económica que ha mostrado el gobierno de los Estados Unidos, ejecutando una orden que promueve la imposición unilateral de aranceles del 25% a productos mexicanos a partir del día de hoy, 4 de marzo. El gobierno de Estados Unidos está violentando acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas al imponer medidas extraterritoriales de manera ilegal, unilateral y arbitraria, y está poniendo en serio riesgo la permanencia del TEMEC, que durante décadas ha construido una estructura económica importante para los pueblos y naciones de Estados Unidos, Canadá y México, y su desmantelamiento generaría un impacto negativo a nuestros pueblos y a nuestras naciones. La política determinada por el gobierno de Estados Unidos es profundamente irresponsable, más allá de la ilegalidad y la improcedencia de su actuación. Estas medidas arancelarias son el inicio de una absurda e indeseada guerra comercial que nada beneficia a nuestras naciones y a nuestros pueblos. Reiteramos nuestra convicción a las soluciones pacíficas y negociadas ante toda controversia. Respaldamos a nuestro gobierno en su disposición al diálogo, la coordinación y la colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, y refrendamos nuestra convicción de respaldar la decisión de no ceder bajo ninguna circunstancia en la defensa de nuestra soberanía e independencia nacional. Condenamos toda injerencia extranjera disfrazada de sanciones económicas unilaterales en contra de nuestra patria. Ante la negativa al diálogo y a la cooperación económica que ha mostrado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para ejecutar la orden que promueve la imposición unilateral de aranceles del 25% a productos mexicanos a partir del 4 de marzo del presente año, desde la Cámara de Senadores, a propuesta de los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, condenamos esta decisión que viola de manera flagrante el TEMEC establecido entre México, Estados Unidos y Canadá, así como otros tratados internacionales, sin traer ningún beneficio para ambas naciones, ni mucho menos para nuestros pueblos. El presidente Donald Trump ha fundamentado su decisión en la Ley de Poderes Económicos, tomando como pretexto el tráfico de drogas y la migración. En ambos casos, nuestro gobierno ha respondido y seguirá respondiendo con eficacia y responsabilidad a ambos retos en cuanto a nuestro ámbito de acción. A pesar de ello, el gobierno estadounidense hace graves aseveraciones que son inaceptables y que ponen en evidencia el intento de justificar una actitud injusta e injerencista del vecino país contra nuestra nación. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos declara como un problema de salud pública y de seguridad nacional el consumo de drogas en su territorio, increíblemente no ha desarrollado acciones para combatir a los narcotraficantes en su jurisdicción y no ha instrumentado la tarea de desarticular a los grupos criminales que distribuyen la droga en el vecino país. Tampoco ha tomado medidas para detener el ilegal tráfico de armas desde Estados Unidos hacia nuestro país, que fortalece la capacidad de fuego de los grupos criminales que, paradójicamente, el gobierno estadounidense dice combatir. En los 4 meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han obtenido logros históricos en materia de seguridad, con más de 90 toneladas de drogas incautadas, casi 5,000 armas decomisadas y 10,148 personas detenidas, resultados que por sí solas muestran
que existe voluntad del Gobierno de México para combatir frontalmente al crimen organizado y el tráfico de armas y drogas, por lo que reiteramos nuestro apoyo incondicional a las gestiones, estrategias y decisiones que se han llevado a cabo. Por otra parte, en materia de migración, nuestro Gobierno ha hecho la tarea que le corresponde, siempre reconociendo que la migración es un derecho humano y siempre con irrestricto respeto a la dignidad de las personas migrantes. En ese contexto, los flujos de migración hacia Estados Unidos han disminuido de manera dramática. A lo anterior hay que añadir que actualmente 80% de los salarios que perciben las y los trabajadores mexicanos en Estados Unidos se queda allá. Sin su valioso trabajo, ni la economía de Estados Unidos ni la de México serían tan grandes como lo son. Además, las personas migrantes contribuyen con 13,000 millones de dólares al año al Seguro Social estadounidense y debido a que la mayoría no reciben beneficios, 92% de ese dinero favorece a nativos de ese país. También hay que destacar que por cada 131 empleos que generan las empresas estadounidenses en México, se generan 333 en el vecino país y que la inversión de capital mexicano en Estados Unidos genera 123,000 empleos anualmente. Pero más allá de estos datos contundentes, lamentamos que haya racismo en pleno siglo XXI y condenamos que el racismo se ha llevado a política pública. En tiempos difíciles y cuando el diálogo entre naciones encuentra obstáculos para establecer acuerdos, la mejor estrategia es la unidad nacional, pues ante amenazas que afectan los intereses de las y los mexicanos, no deben mediar ideologías partidistas ni de ninguna otra índole, porque el bienestar del país es un bien superior que debe ser resguardado a toda costa. Con firmeza acompañamos las medidas que nuestra presidenta implemente ante esta absurda, ilegal y arbitraria guerra arancelaria. No tenemos duda de que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México tendrá la capacidad de construir caminos que fortalezcan el desarrollo de nuestra economía. En este contexto, reiteramos nuestro respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Nos sumamos al llamado de la más amplia unidad en defensa de la independencia de nuestra soberanía nacional y del pueblo de México. Asimismo, convocamos a respaldarla el próximo domingo al Zócalo de la Ciudad de México y apoyamos las medidas que se anuncien en respuesta a las arbitrarias medidas impuestas a nuestra patria. Analizamos con rigor y con un esfuerzo de objetividad el documento que nos compartieron. Buscamos identificar cuáles eran las ideas centrales y procuramos, en un ejercicio de síntesis, compactar esas ideas para darle mayor impacto al pronunciamiento de este Senado de la República y debo decirlo también, buscamos eliminar lo que de plano nos pareció francamente absurdo. Le entrego en este momento al presidente el texto que nosotros estamos proponiendo. Yo le pediría que también aparezca en las pantallas para que haya constancia escrita del texto que Acción Nacional plantea como contrapropuesta al que nos fue amablemente entregado por la mayoría. Le entrego, presidente. Eso es perfectamente atendible y pido a la Secretaría que lea los 3 puntos específicos del pronunciamiento que en este momento... Y ya está también en los escaños de cada una de las senadoras y senadores. Absolutamente procedente. Doy lectura, presidente. El Senado de la República manifiesta su rechazo a la imposición ilegal, unilateral y arbitraria de los aranceles anunciados por el Gobierno de los Estados Unidos. 2. El Senado de la República hace un llamado a la unidad en torno a la defensa de la economía de las familias mexicanas gravemente amenazada por las medidas impuestas.
3. El Senado de la República exhorta a los 3 órdenes de gobierno a que cumplan con su deber constitucional de brindar seguridad a los mexicanos, combatir el crimen organizado y proceder en el ámbito de su competencia en contra de cualquier servidor o ex servidor público vinculado con la delincuencia organizada. Senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. ¿Cómo pueden suscribir ustedes? De veras les debería de dar vergüenza el último párrafo que dice que apoyamos las medidas que se anuncien el próximo domingo. Es que es un insulto a la inteligencia de este Senado. ¿Cómo se pueden comprometer a apoyar algo que no conocen? Por eso presentamos por escrito 3 párrafos que implican un cierre de filas del Estado mexicano frente a una actitud arbitraria e ilegal del gobierno de Estados Unidos. Que quede constancia, para el PAN la patria es primero.